Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy, como cada día hábil, vamos a tener nuestro devocional y vamos a hacer como hacemos siempre y como no podemos dejar de hacer. Pedirle al Señor que Él bendiga su palabra y que nos ayude a poder a mí expresarla, a vosotros retenerla, como siempre digo, a todos a ponerla por obra y que podamos discernir lo que Él quiere decirnos en esta mañana. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, Dios mío, por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, poder meditar en ella y poder extraer, Señor, de ella las enseñanzas necesarias, Dios mío, para nuestro caminar diario, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por tu presencia en nuestra vida, por tu Espíritu Santo que nos guía, nos ayuda a discernir y a darnos sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, y profundizar en ella, Señor, meditar en ella, Dios mío. Te ruego de que tú nos ayudes, Señor, ahora a mí, que me dé la capacidad de sintetizar, Señor, de poder acentuar aquellas cosas más importantes, Señor, que tú has puesto ya en mi corazón, Dios mío. Que no quede ninguna, Señor, en el olvido, Dios mío. Que pueda exponerlo con claridad, con sencillez. Y a mis hermanos, Señor, que tú les des un corazón lo suficientemente preparado, Señor, para poder retener tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, Dios mío. Es un reto, Dios mío, el poner esta palabra por obra. Pero sabemos que si tú nos ayudas, Señor, y nosotros ponemos de nuestra parte, podemos hacerlo, Dios mío. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Fijaros, hay un versículo que se encuentra dentro del modelo de oración que el Señor le hizo a sus discípulos cuando le dijeron, enséñanos a orar, ¿no? Y se ha quedado ahí como el Padre Nuestro, ¿no? Como ese modelo, como digo, de oración. En el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, versículo 10, hay una parte ahí que dice, venga tu reino, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10 dice, venga tu reino, o venga a nosotros tu reino, ¿no? Es un modelo, como dice, de oración, y es una petición que el Señor le está enseñando a los discípulos, que cuando oren deben de pedir, ¿no? Que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, ¿no? Y como sabéis, he estado compartiendo con vosotros una serie de devocionales capítulo a capítulo acerca del seguimiento de Jesús, ¿no? Y si nosotros aspiramos a ser discípulos de Jesús, aspiramos a ser seguidores de Jesús, queremos ir tras sus pisadas, tenerlo a Él como referente, como modelo y hacer lo que Él nos dice que haga o lo que Él incluso hizo. Una de las cosas que tiene que anhelar el discípulo de Jesús es que se establezca el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios, como ya muchos de nosotros sabemos y hemos explicado, es el gobierno de Dios en la tierra. Hay quien dice que es un gobierno en los corazones, por espiritualizarlo, ¿no? Que es un gobierno espiritual y que no es tangible, no es algo que se pueda plasmar en esta tierra, en esta sociedad, ¿no? Que es algo que simplemente es un modelo que Jesús nos dio ahí y que bueno, que eso se trata de establecer, sobre todo pues cuando nos reunimos como iglesia, cuando tenemos comunión los unos con otros y demás, pero eso después llevarlo a cabo no es posible, ¿no? Yo quiero en esta mañana mostraros como a través de la palabra esto es algo que puede ser posible y además que es una exigencia de Dios
para sus hijos. Esto no es algo que se puede entender y meter ahí en el cajón, guardarlo y dejarlo ahí, pero es algo que es imposible. Hablemos de la palabra utopía. Esto para muchos cristianos es una utopía. Llevar a cabo el Evangelio tal como dice el Señor es una utopía. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que los ricos tenemos que compartir nuestros bienes con los pobres, que tenemos que ir a buscar a la persona que se ha perdido, que tenemos que perdonar indefinidamente, que tenemos que amar al otro como a nosotros mismos, que murieron los padres, que ya no hay una autoridad establecida ni social ni eclesiásticamente, que ahora todos somos iguales. Dura palabra, ¿no? Para eso llevarlo a cabo, que te digan a ti ahora que tienes que compartir el dinero que tengas en el banco, que tienes que compartir tus propiedades, que tienes que anular la autoridad que hay establecida, no reconocerla y vivir sin saltarte las leyes, pero digamos pues como un antisistema. Que tienes que amar a los otros de tal forma que no te tiene que importar su condición, su raza, su credo, nada. Y tienes que amarlo como a ti mismo. Eso es una revolución social hoy día, que cualquier creyente que tú le digas que tiene que hacer eso te dice, no hombre, eso es una utopía. Es una utopía. Es algo muy bonito para leerlo y que uno se llena de entusiasmo cuando lo lee y entiende que Jesús, este es el modelo social que quería para con sus discípulos, que incluso la primera iglesia empezó a llevarlo a cabo, y he escuchado incluso a maestros enseñar que por eso que hizo la iglesia de vender todos sus bienes y demás, después vino una hambruna y tuvieron que estar socorriéndolo de fuera por no quedarse cada uno con lo suyo, oye, ¿no? Que Dios reparta suerte. El concepto de utopía lo acuña Tomás Moro, ¿no? Y la palabra utopía, que viene del griego, topos, lugar, topía, y que no existe ese prefijo en el griego, pero que hay los dos más cercanos que son eu y ou, que eu es un lugar posible, ¿no? Hablando de un lugar posible. Y ou es no, un lugar no posible, ¿no? Y la combinación de ambos vocablos podía dar a entender lo que en esta mañana quiero proponeros, ¿no? La mayoría de los creyentes van a decir que el Evangelio tal como viene ahí literalmente, lo que dice ahí literalmente, es una utopía no posible. Es decir, que eso no se puede llevar a cabo hoy día. Y yo soy del que digo que eso, si se quiere, se lleva a cabo. Lo que ocurre es que hay que renunciar. La clave está en renunciar. Renunciar a propiedades, a dinero, renunciar, otro día hablaremos de la justicia distributiva y la justicia retributiva, y uno no tiene por qué deshacerse de todas sus propiedades después de una vida de trabajo, si otra persona ha malgastado sus bienes, ¿no? Pero sí, incluso en la parábola del hijo pródigo, cuando viene el hijo, el mayor se encela diciéndole, pero bueno, este ha malgastado toda su parte y ahora viene y tú lo vas a tratar como mí. Pues mira, ese es en el Dios que tú y yo hemos creído. Lo que ocurre es que nosotros normalmente actuamos pues como el hijo mayor. Nos da coraje de que una persona que esté enganchada, que esté todo el día en la calle, que haya hecho de todo y demás, y ahora yo voy a tener que compartir con este lo que yo tengo. Hombre, a este, como mucho, apuntarlo a la lista de los servidores más bajos, y que trabaje y se gane el pan trabajando y demás, y que esté ahí unos cuantos de años hasta que yo considere que ha pagado el castigo, la culpa de lo que hizo y demás, ¿no? Volviendo al término de utopía, ya digo, yo creo que la mayoría de los creyentes pensamos que es algo que no es posible llevar a cabo. Entonces, cuando hiciéramos la oración del Padre Nuestro, tendríamos que sustituir eso de venga tu reino, pues mejor que no venga tu reino, porque no creemos que se pueda llevar a cabo. Yo soy del que creo que se puede, ¿no? Que el mejor lugar posible, la traducción de utopía como el mejor lugar posible, que evidentemente no es real ahora mismo, pero que hay que alcanzarlo, hay que desear alcanzarlo.
el deseo de nuestro corazón tiene que ser llegar ahí, ¿no? Y el Evangelio es esa utopía, ¿no? Ese deseo de alcanzar esa igualdad entre nosotros, ese compartir lo que tenemos, ese no creer que no hay nadie que esté por encima, ¿no? Esa solidaridad, sobre todo con los más vulnerables, ¿no? Y ese ser capaz de llegar, como dice el Señor, a dar su vida, porque no hay mejor amigo que el que es capaz de dar su vida por el otro, ¿no? Y ya no es cuestión de una muerte cruenta, como él hizo, sino de sacrificar tu vida, de en vez de estar viviendo para ti, empezar a vivir para los demás, ¿no? Todas estas premisas, las bienaventuranzas, en el Evangelio, felices los que lloran, los que sufren, los que... es una contradicción, ¿no?, a lo que hoy en día vemos en la sociedad y a lo que incluso nos enseñan en las iglesias, ¿no? En la iglesia creemos que nosotros tenemos, sobre todo hay tres cosas que nos enseña que tenemos que tratar de conseguir. La salvación individual, y eso no se nos llena la boca de decirlo. La salvación es individual, y tiene su verdad, ¿no?, dentro de eso que decimos, ¿no?, porque cada uno tiene que manifestar esa salvación. No puede uno salvar a nadie, tiene que uno aceptar personalmente, ¿no?, el sacrificio de Jesús en la cruz y el señorío de Jesús en nuestras vidas para salvarse. No puede hacerlo nadie, ¿no?, como dice en Juan, no es por sangre ni por carne, no se hereda familiarmente, ni es algo que se pueda a través del esfuerzo conseguir, no es por la carne ni por la sangre, ¿no? Entonces se nos enseña a que lo que tenemos que preocuparnos es, como he dicho ya en anteriores ocasiones, en obtener la vida eterna, ¿no? Al creyente se le enseña que tenga su mirada puesta en el cielo, en la esperanza venidera, en lo que está por venir. Incluso me cansa, hermano, y tengo que decirlo, el escuchar los devocionales de por la mañana que constantemente aluden a las tribulaciones, a las pruebas que estamos pasando, y que si estamos pasando esas pruebas, pues que pongamos nuestra mirada en el cielo y es como ese bálsamo que se nos da, ¿no? Y si no, pues se nos exhorta a que cuidado, que no perdamos la salvación o que no obtengamos la salvación y demás. Y constantemente se le está haciendo poner al creyente la mirada en lo que está por venir, en lo venidero, en la vida después de la muerte, en la salvación, nada más. Pero el tiempo que vivimos aquí, si yo conozco al Señor desde los 26 años, si me muero con 76, pues esos 50 años, ¿qué hago yo? Estar esperando algo nada más y estar viviendo, sufriendo un calvario aquí y llorando y un mar de lágrimas por esperar lo que llegue. O se nos enseña que tenemos que estar buscando la santificación, la perfección, el ir cada vez siendo más puro y más... Y no lo vamos a conseguir nunca, porque por eso se llenan las iglesias de fracasados, ¿no? Porque las personas